dentro del concepto bíblico, los hombres de Dios sabios y entendidos sabían que la mejor manera de arreglarlo era que cuando nadie lo entiende, que cuando nadie lo acepta, que cuando nadie se echa al hombro los pecados de los demás, alguien tiene que hacerlo, para que entonces a través de lo que se conoce como el perdón identificativo se pueda lidiar con el pecado de gobernantes y de una nación, porque si no vamos a seguir echándole la culpa a los demás. Y aunque no somos realmente culpables en el sentido directo de muchas fallas, lo cierto del caso es que Dios nos ve como una entidad corporativa, nos ve como una entidad nacional, somos una nación. De una o de otra forma estamos aquí, de una u otra forma tenemos que hacerlo bien. Y Daniel, que si usted le sigue las pisadas a Daniel, es uno de aquellos niños jovencitos que son llevados en el cautiverio o en la cautividad de Israel. Cuando este imperio domina Israel, se lleva lo mejor, lo más selecto de los jóvenes, de las mejores familias, candidatos a ser príncipes, jefes de familias. Se los lleva y trata de doctrinarlos y trata de prepararlos para servirle a ellos. Curiosamente, usted debe saber que esto es algo muy conocido por el mundo. Hay algo extraño, casi insólito, casi celestial en los judíos, y es que son sumamente inteligentes. Todo lo que tocan lo hacen prosperar. A donde quiera que van, algo pasa bueno. Y estos muchachos fueron llevados porque eran lo más selecto, el material humano más selecto que tenía Israel. Se lo llevaron para servir. ¿Recuerda usted en el capítulo 1 de Daniel, cuando ellos querían alimentarlos con la misma comida que le daban a los líderes babilonios? No crea que era que ellos no querían comer esa comida necesariamente porque no les gustaba. Es que en aquellos tiempos, y todavía hoy en muchos lugares, la comida que se servía a los príncipes y a los líderes que estaban siendo formados eran comidas que procedían de consagraciones a sus dioses. Entonces ellos dijeron: no nos contaminaremos, y pidieron, o sea, más bien no comieron. Y la escritura dice que ellos se les encontró más sabios y más saludables que los babilonios, que se comieron todo lo que se comieron. Y ahí comienza la escritura a hablarnos de uno de estos jóvenes, Belsasar, que al final es Daniel. Entonces él está desde muy joven en un ambiente, se le puede seguir la trayectoria, se le pueden seguir las huellas. Y Daniel solamente nos muestra que es un joven que llegó a ser hombre santificado por Dios, con una sabiduría, con una gracia en el sentido empresarial o administrativo o gubernamental, y se constituye en un consejero de los emperadores de varios imperios. Es un hombre ya mayor, consejero. Entonces le podemos seguir la pista. Lo que quiero decir con esto es que no se le conoce a Daniel por sus pecados. No se le conoce a Daniel por ser un hombre licencioso, libertino. No se le conoce por ser un hombre fornicario, homicida, sino que todo lo contrario, es un hombre de estado, un hombre ejemplar, un hombre profético, un hombre de Dios. Que recuerden ustedes que hasta fue llevado al foso de los leones porque él se doblaba 3 veces al día para orar a su Dios. Y entonces, por causa de su oración a Jehová Dios, los que en aquel momento estaban al frente del mundo se lo llevaron al foso de los leones por no adorar a su Dios y a su emperador. Entonces Daniel es un hombre íntegro. Por lo tanto, la oración que usted y yo vamos a leer no debía proceder de los labios de este hombre por causa de su pecado, sino es que él entiende
que no teniendo el mismo pecado, él puede hacer un tipo de oración en la cual al darse cuenta que su pueblo y sus príncipes, donde quiera que estén, porque unos estaban en cautiverio, otros estaban en la ciudad de Jerusalén abandonada y sitiada, él entiende que si ellos en esa condición están, jamás van a entender lo que significa humillarse delante de Dios. Por lo tanto, entonces él asume el lugar. Y si usted se va a la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, usted va a encontrar en diferentes pasajes que precisamente el principio de la mediación es un anuncio, aleluya, al mediador de todos los mediadores, que se llama Jesús, quien la Biblia dice que se echó en sus hombros nuestros delitos y nuestros pecados, aleluya, y se puso frente al martirio para que su cuerpo fuera hecho una completa llaga, para que a través de su sacrificio usted y yo tuviéramos sanidad divina. Dios cargó el pecado de todos nosotros, mediación. Los corderos que eran sacrificados en algún sentido hacían un papel de mediación, porque por causa de cumplir los requisitos que Dios demandaba para que el sacrificio fuera acepto ante su justicia, esos animalitos pagaban un precio, su sangre, para que Israel tuviese perdón de pecados temporalmente, hasta que apareciera el verdadero Cordero de Dios, que quitaría los pecados de todo el mundo. Entonces Daniel entiende que cuando hay sombras y hay tinieblas, cuando la gente está sumida en el pecado, no ganamos mucho con decir: este es el pecador, este es el culpable, este es el responsable. Si ese no tiene la capacidad de arrepentirse, si no tiene la capacidad de considerar su falla como la provocadora de la ira de Dios, alguien entonces tiene que tomar el lugar para cumplir con una vía que Dios establece en la justicia de su palabra, y es el perdón identificativo. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, él dice: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no es el que clama y dice: destrúyelos por lo que hacen, manda fuego y destruye a cada uno por lo que hacen, sino perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Daniel nos da una oración modelo de lo que es, primero, el entender cuando una sociedad ya no puede por sí misma. La gente está acusando y acusando, y todo el mundo levanta el dedo acusador, pero nadie toma una postura, aleluya, que puede bíblicamente romper las cadenas. Y esta es la oración del perdón identificativo. Es aquí donde Daniel dice, verso 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hago un paréntesis. Usted nota que Daniel está hablando como si él fuera un transgresor en esa línea, siendo demostrable que no lo era, pero él asume un papel protagónico en favor de su pueblo. Él se echa todas las culpas para poder ejercer este principio que traerá perdón a su pueblo. Verso 6:
no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y si usted sigue leyendo, Daniel dice que mientras él estaba hablando y orando y confesando el pecado suyo y el de Israel, y derramaba su ruego delante del Señor, aleluya, apareció el ángel que le trajo la famosa revelación de las 70 semanas de Daniel, que todavía tiene a los sabios y entendidos teólogos quebrándose la cabeza para entender. Una oración de perdón identificativo. Él pide perdón por lo suyo. Él hace su análisis y pide perdón por lo suyo, pero también toma con claridad el peso del poder de la representatividad. Él sabe que él va a tener sobre sí un poder para representar a su pueblo, y es ahí donde él se levanta para clamar. Es donde él no señala a los transgresores ni los culpables, que seguramente había más de un nombre, sino que él dice: contra ti, solo contra ti hemos pecado.